La empleada ayudó a un millonario viudo desmayado en su portón, pero sus hijos lo cambiaron todo. Lo encontró un miércoles a las 6:40 de la mañana. Rosa Pérez llegaba siempre a esa hora a la casa de los Villanueva, porque a las 7 había que tener el desayuno listo para los niños antes de que salieran al colegio, y porque Rosa había aprendido en 12 años de trabajo doméstico que los 10 minutos de margen entre llegar y empezar son la diferencia entre una mañana que funciona y una mañana que no. Pero ese miércoles, cuando llegó al portón de la casa en la colonia del Bosque, el portón estaba cerrado como siempre, y junto al portón, desplomado contra la barda, con las rodillas dobladas y la cabeza caída hacia un lado, estaba el señor Villanueva. Ernesto Villanueva, 51 años, viudo desde hacía 14 meses, padre de Valentina de 10 y de Sebastián de 8. Dueño de una empresa de importación que manejaba desde un corporativo en Santa Fe, al que llegaba todos los días a las 8, y del que raramente salía antes de las 9 de la noche. Rosa lo miró. Miró el portón cerrado. Miró la calle todavía casi vacía de las 6:40 de la mañana. Miró el cuerpo del señor Villanueva, desplomado contra la barda, y hizo lo que hacía siempre cuando algo requería acción antes que análisis. Actuó. ¿Señor Villanueva? Nada. ¿Señor? Rosa se agachó. Le puso 2 dedos en el cuello buscando el pulso. Estaba ahí, firme, regular, respiraba. No era un infarto ni nada que requiriera ambulancia de emergencia. Era un desmayo. Le pasó la mano por la frente. Caliente, fiebre. Rosa había criado 3 hijos y había trabajado en casas con niños durante 12 años. Sabía exactamente cómo se ve a alguien que se desmayó de fiebre alta. Sacó el teléfono. Llamó al interfón de la casa para despertar a Celia, la otra empleada que vivía adentro, y que a esa hora estaba haciendo el desayuno de los niños. Celia, necesito que abras el portón y que traigas agua fría y una toalla. El señor está afuera. 30 segundos después, el portón se abrió. Rosa y Celia, entre las dos, lo movieron con esa eficiencia de las personas que han resuelto emergencias domésticas suficientes veces para saber que el pánico no ayuda, y que lo que ayuda es hacer lo siguiente que hay que hacer. Lo llevaron adentro. Lo acostaron en el sofá de la sala. Rosa le puso la toalla fría en la frente. Celia fue por el termómetro. 41 grados. Para entender a Rosa Pérez, hay que entender que era exactamente el tipo de persona que no hace las cosas para que alguien las vea. 43 años. Originaria de Oaxaca. Había llegado a la Ciudad de México a los 22, con las referencias de una señora del pueblo que trabajaba en Polanco y que cuando Rosa le preguntó si sabía de algo, dijo que sí, que fuera el lunes. Ese lunes había sido el inicio de 22 años en el trabajo doméstico, en 5 casas diferentes, cada una enseñándole algo que la anterior no le había enseñado. Había llegado a la casa de los Villanueva hacía 3 años, cuando la señora Villanueva, Sofía, todavía vivía, y cuando la casa tenía esa temperatura específica de los hogares donde hay una madre que sabe exactamente cómo quiere que estén las cosas y que tiene la energía de sostenerlo. Sofía Villanueva había muerto de cáncer 14 meses atrás. El proceso había durado 8 meses desde el diagnóstico. 8 meses en que Rosa había estado en esa casa viendo algo que no quería ver, pero que no podía dejar de ver. Como una familia se preparaba para perder a su centro sin saber exactamente cómo prepararse para eso. Valentina y Sebastián habían visto a su mamá irse despacio. Valentina, con esa seriedad de los niños que entienden más de lo que los adultos creen que entienden. Sebastián con esa confusión de los más chicos que sienten que algo está muy mal, pero que no tienen todavía el contexto para nombrarlo. Ernesto Villanueva había pasado esos 8 meses siendo el hombre que sostiene todo, mientras por dentro
Algo se va rompiendo de maneras que no siempre tienen expresión externa. Y después de que Sofía murió, Ernesto había continuado siendo ese hombre, trabajando, llevando a los niños al colegio, llegando a las reuniones de padres, firmando los permisos, pagando las colegiaturas, haciendo todo lo que hacía un padre presente, excepto estar presente de la manera en que la presencia importa de verdad. Estar sin tener que hacer nada más que estar. Rosa lo veía. No lo decía porque no era su lugar decirlo, pero lo veía. Ernesto abrió los ojos a las 7:20. El techo de su sala, la toalla fría en la frente, el olor a café que venía de la cocina. Y Rosa, sentada en la silla frente al sofá con las manos en el regazo, mirándolo con esa calma de quien ha estado esperando y no tiene prisa. ¿Qué pasó? Lo encontré en el portón, señor. Se había desmayado. Ernesto procesó eso. Se incorporó despacio. ¿Cuánto tiempo llevo así? Como 40 minutos. No quise llamar al médico todavía porque la fiebre bajó un poco con la compresa, pero si quiere lo llamo. No es necesario. Se pasó la mano por la cara. ¿Los niños? Desayunando. Celia está con ellos. No saben nada. Ernesto la miró. Había algo en la manera en que Rosa había manejado eso, en la secuencia específica de las decisiones que había tomado, que él registró, aunque todavía estuviera demasiado aturdido para procesarlo completamente. Había resuelto lo inmediato, había protegido a los niños de la preocupación, había esperado a que él despertara antes de escalar la situación. Gracias, Rosa. ¿Cómo se siente? Mal. Lo dijo con la honestidad que a veces viene cuando uno está demasiado débil para mantener la versión de uno mismo que funciona bien. Llevo 3 días con esto, pero no me quise parar porque había una reunión importante. Rosa lo miró. ¿Comió algo ayer? Ernesto pensó. ¿En la mañana? Rosa asintió con la expresión de quien acaba de confirmar algo que ya sospechaba. Voy a traerle algo. No puede tomar medicamento con el estómago vacío y con 41 necesita tomar algo. Se fue a la cocina. Ernesto se quedó recostado mirando el techo de su sala. Pensó en cuándo había sido la última vez que alguien le había dicho con esa calma directa, voy a traerle algo, sin preguntarle si quería, sin pedirle permiso para cuidarlo, simplemente yendo a hacerlo. Sofía lo había hecho así. El pensamiento llegó y se fue antes de que pudiera dolerse completamente de él. Los niños se enteraron de todas formas, no porque alguien se los dijera, sino porque Valentina, que tenía 10 años y que había desarrollado en los últimos 14 meses una sensibilidad específica para detectar cuando algo no estaba bien con las personas que quería, bajó a la sala antes de salir al colegio y vio a su papá en el sofá. Se detuvo en la puerta. «¡Papá!». Ernesto giró la cabeza. «Estoy bien, Valentina. Solo un poco de fiebre». Valentina lo miró de la manera en que los niños que han visto demasiado miran a los adultos que dicen «estoy bien», con esa evaluación tranquila de quien ya aprendió que estoy bien. No siempre significa estoy bien. ¿Es lo mismo que cuando mamá decía que estaba bien? La pregunta cayó en el silencio de la sala como caen las cosas que son completamente honestas y que por serlo duelen de una manera que no tiene que ver con la intención de quien las dice. Ernesto la miró. «No, mi amor. Es fiebre. Solo fiebre». Valentina lo evaluó un momento más. Luego fue al sofá. Se sentó en el borde. Le puso la mano en la frente con esa torpeza tierna de los niños que aprendieron a hacer ese gesto, pero que no lo han hecho suficientes veces para que sea natural todavía. «Estás muy caliente». «Lo sé. Rosa te va a cuidar». Era una declaración, no una pregunta. Valentina lo dijo con la confianza específica de quien sabe que algo es verdad porque lo ha observado suficiente tiempo.
Rosa apareció en la puerta de la sala con un plato y una taza. Valentina la miró. «Cuídelo». «Sí, mi niña». Valentina se levantó. Fue por su mochila y salió al colegio con esa seriedad de los niños que cargan cosas que no deberían tener que cargar, pero que han decidido cargarlas con dignidad. Sebastián fue diferente. Sebastián tenía 8 años y procesaba el mundo de manera diferente a su hermana. Donde Valentina observaba y guardaba, Sebastián preguntaba y actuaba. Donde Valentina tenía silencios que pesaban, Sebastián tenía palabras que a veces eran demasiadas y a veces eran exactamente las correctas. Cuando bajó y vio a su papá en el sofá, no hizo la evaluación silenciosa de Valentina. Fue directo al sofá. Se subió a él con la naturalidad de quien sabe que ese es su espacio también, y se recostó junto a su papá con la cabeza en su pecho como si fuera la cosa más normal del mundo que los dos estuvieran ahí a las 7:30 de la mañana de un miércoles. ¿Te sientes mal? Un poco. ¿Te va a pasar? ¿Sí? ¿Seguro? Seguro, Seba. Sebastián procesó eso. Bien. Y no se movió. Rosa apareció con el plato. Sebastián la miró. ¿Qué le trajiste? Sopa y té con limón y miel. Sebastián evaluó el menú con la seriedad de un experto. La miel ayuda con la fiebre. Mi mamá siempre le ponía mucha miel al té. Rosa lo miró. Tu mamá tenía razón. Le puse bastante. Sebastián asintió satisfecho. Bien. Siguió recostado junto a su papá. Rosa dejó el plato en la mesita. Miró a los dos, el hombre de 51 y el niño de 8 recostados en el sofá de la sala a las 7:30 de la mañana. Y algo en esa imagen le hizo algo en el pecho que no era exactamente tristeza, pero que se le parecía. Fue a la cocina a avisar a Celia que Sebastián iba a llegar tarde al colegio. Ernesto se quedó en casa ese día. No fue fácil decisión. Había 3 llamadas importantes y un cliente de Monterrey que llegaba a la 1. Rosa lo escuchó hablar por teléfono, reprogramando todo con esa voz de quien está acostumbrado a que su presencia sea indispensable y que está aprendiendo, con dificultad, que a veces no estarlo disponible es la única opción. A las 10, cuando la fiebre había bajado a 38 y Sebastián estaba ya en el colegio y la casa estaba en silencio, Rosa pasó por la sala y encontró a Ernesto dormido con el teléfono todavía en la mano. Lo tapó con la cobija que había traído de su cuarto. Apagó las luces del pasillo y siguió haciendo lo que había que hacer en esa casa con el silencio de siempre, el silencio de quien sabe que el trabajo hecho bien no requiere que nadie lo esté mirando para estar hecho bien. Cuando Ernesto despertó a la 1, la casa olía a caldo, no el caldo de caja ni el instantáneo, el caldo real de pollo con verduras y cilantro y esa temperatura específica de algo que se hizo a fuego lento el tiempo que hace falta. Ernesto se incorporó. Rosa estaba en la cocina. ¿Cómo se siente? Mejor. Lo decía en serio esta vez. ¿Cuánto lleva ese caldo? Desde las 10. Ernesto la miró. Rosa no tenía que... El señor necesitaba comer algo de verdad. Lo dijo con esa calma directa, que era su manera de decir las cosas. Con fiebre y sin comer bien el cuerpo no se recupera. Ernesto se quedó en silencio un momento. Gracias. Rosa sirvió el caldo. Ernesto lo tomó sentado en la mesa de la cocina, no de pie junto a la barra, como había aprendido a hacer en los últimos 14 meses, cuando comer era un trámite que se hacía lo más rápido posible para poder volver a lo que urgía. Sentado, con tiempo, con el caldo caliente y el olor del cilantro y el silencio de mediodía de esa casa. Rosa. Ella lo miró desde donde estaba ordenando. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? 3 años en enero. ¿Y antes de aquí? 9 años con la familia Restrepo en Polanco y antes con otras familias. ¿Siempre en esto? Desde que llegué a la ciudad. 22 años. Ernesto pensó en eso.
22 años en casas ajenas. 22 años aprendiendo los ritmos de otras familias, sus necesidades, sus particularidades. 22 años siendo la constante invisible que hace que las cosas funcionen. ¿Tiene familia? Mis hijos están en Oaxaca. Los 3 ya están grandes. El mayor tiene 24. ¿Los ve seguido? En vacaciones. Hablo con ellos todos los domingos. Ernesto asintió. Siguió tomando el caldo, y pensó en que nunca le había preguntado eso. En 3 años de trabajar en su casa, de confiarle a sus hijos, de depender de su presencia todos los días, nunca le había preguntado si tenía familia propia ni cómo estaba. Lo había tomado por garantizado de la misma manera en que había tomado por garantizado muchas cosas. Valentina llegó del colegio a las 4. Fue directo a la sala. Encontró a su papá sentado, no recostado, con mejor cara. ¿Ya te sientes mejor? Mucho mejor. Valentina lo evaluó. ¿Comiste? Rosa me hizo caldo. Valentina fue a la cocina. Encontró a Rosa limpiando. Gracias por cuidarlo. Rosa la miró. Es mi trabajo, Valentina. No, exactamente. Valentina lo dijo con esa precisión suya. Su trabajo es la casa. Cuidar a mi papá cuando está enfermo no es exactamente parte del trabajo. Rosa la miró. Era la observación de una niña de 10 años que había aprendido a distinguir entre lo que alguien hace porque le pagan y lo que alguien hace porque decide hacerlo. Bueno, dijo Rosa, entonces lo hice porque quise. Valentina asintió. Eso es más importante. Y fue a hacer su tarea. Rosa se quedó con esa frase. Eso es más importante. Una niña de 10 años que había perdido a su mamá 14 meses atrás y que aún así tenía la claridad de ver la diferencia entre lo obligatorio y lo genuino. Entre lo que se hace porque se debe y lo que se hace porque se quiere. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Ernesto bajó a la cocina. Rosa estaba terminando de ordenar antes de irse. Rosa, necesito decirle algo. Ella lo miró. Hoy me di cuenta de algo que debí haber notado antes. Pausa. Esta casa funciona porque usted la sostiene. Los niños están bien en parte porque usted está aquí. Y yo he actuado como si eso fuera simplemente parte del paisaje sin reconocerlo como lo que es. Rosa esperó. Lo que hizo hoy, lo de esta mañana, lo del caldo, lo de manejar todo sin alarmar a los niños, eso no es solo trabajo, es cuidado, y lo quiero reconocer. Rosa lo miró durante un momento, no con emoción exagerada, ni con el tipo de gratitud efusiva que a veces incomoda más de lo que agradece, con esa calma de siempre. Gracias, señor Villanueva. Ernesto. Rosa procesó ese ajuste igual que Lucía había procesado el suyo en otro roteiro, en otra cocina, con la misma calma de quien recibe algo sin saber exactamente qué hacer con ello todavía. Gracias, Ernesto. Ernesto asintió. Está bien el sueldo. Tiene todo lo que necesita para hacer bien su trabajo. Era una pregunta que nadie le había hecho en 22 años de la manera en que él la hacía. No como trámite, sino como pregunta real. Rosa pensó en eso con honestidad. El sueldo está bien. Pausa. Pero si me pregunta qué necesito para hacer bien mi trabajo, lo que más ayudaría es saber con más anticipación cuando el señor va a llegar tarde. Los niños se duermen mejor cuando saben a qué hora llega su papá. Ernesto la miró. Era una observación que venía de alguien que había estado mirando lo que él no había estado mirando. Tiene razón. No lo digo como crítica. Lo sé, lo digo como que tiene razón. Rosa tomó su bolsa. Buenas noches. Buenas noches, Rosa. Y gracias. De verdad. Rosa salió. Ernesto se quedó en la cocina con el silencio de la casa y el olor que quedaba del caldo. Y algo que no sabía exactamente cómo nombrar, pero que tenía que ver con la diferencia
entre vivir en un espacio y habitarlo de verdad. Hacía 14 meses que había dejado de habitar esa casa de verdad. Solo había estado en ella. Hay una diferencia. Los días que siguieron fueron diferentes de los anteriores en los detalles que importan. Ernesto empezó a avisar cuando iba a llegar tarde. No siempre podía. El trabajo no siempre da ese margen, pero cuando podía, mandaba un mensaje. Y Rosa se lo decía a los niños con esa naturalidad de quien da una información sin cargarla de más peso del que tiene. Su papá llega a las 9, cenan y se acuestan a la hora de siempre. Valentina notó el cambio. No lo dijo explícitamente. Pero una noche, cuando Ernesto llegó a las 8:30 y encontró a los dos niños todavía despiertos, esperándolo aunque era tarde para su horario normal, y cuando le preguntó por qué no se habían dormido, Valentina respondió: «Porque sabíamos que llegabas y quisimos verte». Ernesto los llevó al cuarto. Los acostó. Se sentó en el borde de la cama de Sebastián mientras Valentina leía en la suya. «¿Rosa les dijo que llegaba?» «Sí», dijo Sebastián. «Dice siempre». «¿Y eso les gusta?» Sebastián lo miró como si la pregunta tuviera respuesta demasiado obvia para necesitar respuesta. «Claro, así sabemos». Ernesto asintió. «Así sabemos». Dos palabras que tenían más peso del que parecían. Un sábado de octubre, 4 meses después del miércoles del portón, Ernesto hizo algo que no había hecho desde que Sofía murió. Preparó el desayuno. No bien, con esa torpeza honesta de quien hace algo que antes hacía otra persona y que está aprendiendo desde cero. Los huevos quedaron más cocidos de lo que debían. El jugo de naranja tenía semillas porque no había colador disponible o porque Ernesto no lo encontró. El pan tostado estaba más tostado que tostado. Rosa llegó y encontró la cocina en proceso y a Ernesto mirando la tostadora con la concentración de quien está resolviendo un problema de ingeniería. Lo miró. «¿Qué está haciendo?» «Desayuno». «¿Por qué?» Ernesto la miró. «Porque los sábados usted llega más tarde y los niños se despiertan temprano y me pareció que era hora de aprender». Rosa miró los huevos, miró el jugo con semillas, miró el pan que ya había pasado de tostado. «Los huevos están muy cocidos». «Lo sé. El jugo necesita colador». «¿Dónde está el colador?» Rosa fue al cajón de la derecha. Sacó el colador, lo puso sobre la barra. «¿Le enseño?» «Por favor». Y Rosa le enseñó a hacer el desayuno del sábado con esa paciencia de siempre, sin hacer de ello más de lo que era. Alguien que sabe enseñando a alguien que quiere aprender. Valentina bajó a las 8 y encontró a su papá y a Rosa en la cocina haciendo huevos juntos. Se detuvo en la puerta, los miró, y en su cara había algo que Ernesto no había visto en 14 meses. No la seriedad de la niña que carga demasiado, algo más ligero. Algo que se parecía a la normalidad de las mañanas de sábado antes de que todo cambiara. «¿Están haciendo el desayuno?» «Estamos aprendiendo a hacerlo», dijo Ernesto. «¿Rosa te está enseñando?» «Sí». Valentina procesó eso. Luego entró a la cocina, se subió al banco de la barra y dijo: «Yo también quiero aprender». Rosa la miró. «Entonces acércate». Y los tres estuvieron en esa cocina ese sábado de octubre, haciendo el desayuno con el sol de la mañana entrando por la ventana y el olor a huevo y a pan tostado y a jugo de naranja recién exprimido. Y en esa cocina había algo que era difícil de nombrar exactamente, pero que todos los que estaban ahí reconocían, aunque ninguno lo dijera en voz alta. Era el sonido de una casa que estaba aprendiendo a funcionar de otra manera. No la manera de antes, que ya no era posible. Una manera nueva, construida despacio, un sábado a la vez, con las manos de las personas que habían decidido, cada una desde su lugar y por sus propias razones, que valía la pena construirla. Fin.